Engranes helicoidales. Los engranes helicoidales se utilizan para la transmisión de potencia y para la transmisión de movimiento rotatorio entre flechas paralelas y flechas no paralelas. Se caracterizan por tener un maquinado con un ángulo denominado ángulo de hélice. En la imagen se muestra una comparativa entre dos engranes del mismo tamaño. A la derecha, un engrane recto, donde se aprecia el maquinado de los dientes en dirección del eje. A la izquierda, se muestra un engrane helicoidal donde se aprecia la dirección del maquinado de los dientes. A este ángulo se le conoce como ángulo de hélice, y se le designa con la letra griega, psi. La hélice de un engrane puede ser de mano derecha o izquierda. Los dientes de un engrane helicoidal derecho hacen líneas que parecen subir hacia la derecha, cuando el engrane descansa en una superficie plana. Los de un engrane helicoidal izquierdo harían marcas que subirían hacia la izquierda. En una instalación normal, los engranes helicoidales se montarían en ejes paralelos. Para este tipo de montaje, se requiere que un engrane sea derecho y el otro izquierdo, con ángulos de hélice iguales. Si ambos engranes acoplados son del mismo lado, ambos de mano izquierda, o ambos de mano derecha, los ejes formarán un ángulo entre ellos, que puede ser de 90 grados o cualquier valor de ángulo. En este caso, se les llama engranes helicoidales cruzados. Se prefiere el arreglo de engranes helicoidales con ejes paralelos, porque proporciona una capacidad de transmisión de potencia mucho mayor, para un determinado tamaño, que el arreglo helicoidal cruzado. La forma del diente es un helicoide involuta como se ilustra en la figura. Si se corta una pieza de papel con la forma de un paralelogramo y se enrolla alrededor de un cilindro, el borde angular del papel se convierte en una hélice. Si este papel se desenrolla, cada punto del borde angular genera una curva involuta. La superficie que se obtiene cuando cada punto del borde genera una involuta se denomina helicoide involuta. Para describir la geometría de los dientes de los engranes helicoidales, se necesita definir dos ángulos de presión diferentes, y dos planos principales, 1, el plano transversal, 2, el plano normal. El plano transversal es perpendicular al eje del engrane y actúa pasando por el punto de paso a la mitad de la cara del diente que se analiza. En este plano actúa el ángulo de presión transversal, actúa un paso diametral transversal, y por lo tanto, actúa también un paso circular transversal. El plano transversal es el plano de rotación del engrane y corresponde al mismo plano de rotación del engrane de tipo recto. El plano normal actúa en un ángulo perpendicular a la dirección del maquinado. El ángulo entre el plano normal y el plano transversal es el ángulo psi de la hélice. En este plano actúa el ángulo de presión normal, actúa un paso diametral normal, y por lo tanto, actúa también un paso circular normal. La relación entre los dos ángulos de presión y el ángulo de hélice, es el siguiente: coseno del ángulo de hélice, psi, es igual a la tangente del ángulo de presión normal, phi n, entre, tangente del ángulo de presión transversal, phi t. La relación entre los dos pasos circulares es la siguiente: coseno del ángulo de hélice, es igual a, paso circular normal, entre, paso circular transversal. La relación entre los pasos diametrales es el siguiente: coseno del ángulo de hélice, es igual a, paso diametral transversal, entre, paso diametral normal. Otra relación válida, entre pasos es la siguiente: tangente del ángulo de hélice, es igual a, paso circular transversal, entre, paso axial. El paso axial es la distancia, a, d, de la figura, y es la distancia en dirección axial, desde el borde inferior, hasta la intersección de una línea paralela al eje, con la línea de acción de la dirección del maquinado. En la figura se ilustra un cilindro cortado por un plano oblicuo, a, en un ángulo psi, respecto de una sección recta. El plano oblicuo corta un arco que tiene un radio equivalente de curvatura, r. Para la condición donde el ángulo de hélice es 0, el radio de curvatura es r equivalente de d entre 2. Si imaginamos que el ángulo de hélice se incrementa poco a poco desde 0 hasta 90 grados, se observa que r comienza en un valor de d entre 2 y se incrementa hasta que el ángulo de hélice es 90 grados, y el radio equivalente, r es infinito. El radio r, es el radio de paso aparente de un diente de engrane helicoidal cuando se ve en la dirección de los elementos del diente. Un engrane con el mismo paso y con el ángulo r tendrá un número mayor de dientes, debido al radio incrementado. En la terminología de engranes helicoidales, esto se conoce como número virtual de dientes, o como número equivalente de dientes. Se demuestra mediante geometría analítica que el número equivalente de dientes se relaciona con el número real, mediante la ecuación, número de dientes equivalente, igual a, número de dientes reales, entre, el coseno cúbico del ángulo de hélice. El radio equivalente puede encontrarse por medio de, radio de paso real,
entre el coseno cuadrado del ángulo de hélice. Entonces, el número equivalente de dientes también puede ser encontrado multiplicando el diámetro equivalente por el paso diametral normal. Es decir, el paso diametral normal es igual su definición que para engranes rectos, pero utilizando el número de dientes equivalentes y el diámetro equivalente, por estar contenidos en el plano normal. El contacto inicial de los dientes de engranes rectos es una línea que se extiende a todo lo largo de la cara del diente y el contacto se realiza de manera simultánea, lo cual provoca que la conexión sea ruidosa. En los engranes rectos la línea de contacto resulta paralela al eje de rotación. El contacto inicial de los dientes de engranes helicoidales es un punto que se extiende en una línea a medida que se desarrolla el acople de los dientes. En los engranes helicoidales la línea es en diagonal a lo largo de la cara del diente, y el contacto se realiza de manera gradual, no de golpe, lo que ocasiona que el contacto entre los dientes sea silenciosa. Este acoplamiento gradual de los dientes y la transferencia uniforme de la cara de un diente a otro, proporcionan a los engranes helicoidales la capacidad de transmitir cargas pesadas a altas velocidades. Existen varios tipos de razones de contacto que se usan para evaluar el desempeño o rendimiento de los engranes helicoidales. La razón de contacto transversal se designa por M sub T, y es la razón de contacto en el plano transversal. Esta razón de contacto se obtiene exactamente en la misma forma que para los engranes rectos, es decir, utilizando los parámetros propios del plano transversal. La razón de contacto normal, designada como M sub N, es la razón de contacto en el plano normal, y también se encuentra exactamente en la misma forma que para los engranes rectos, pero en su determinación se deben usar engranes rectos equivalentes. Las razones de contacto transversal y normal se relacionan mediante la siguiente expresión. Razón de contacto normal, es igual a, razón de contacto transversal, entre, el coseno cuadrado del ángulo de hélice base. El ángulo de hélice base, es el ángulo de hélice del engrane, pero medido sobre el círculo base del engrane. El ángulo de hélice base, psi de B, y el ángulo de hélice de paso, phi, para los engranes helicoidales, se relacionan mediante la siguiente expresión. Tangente del ángulo base, psi de B, es igual a, tangente del ángulo de hélice de paso, psi, por coseno del ángulo de presión transversal. La razón de contacto axial, llamada también, razón de contacto de cara, es la razón del ancho de la cara del diente del engrane, al paso axial del engrane, y está dada por, M sub X, es igual a, ancho de cara, F, entre, paso axial, lo que es equivalente a, ancho de cara por tangente del ángulo de hélice, entre, paso circular transversal. La razón de contacto axial, depende solo de la geometría de un solo engrane, en tanto que las razones de contacto transversal y normal dependen de la geometría de un par de engranes acoplados. Entonces, la razón de contacto total, M sub T, mayúscula, es la suma de las razones de contacto axial y transversal. En cierto sentido, es el número total en promedio de dientes en contacto de manera simultánea. Los engranes helicoidales someten a los cojinetes del eje a cargas radial y de empuje. Cuando las cargas de empuje son altas o son objetables por otras razones, es mejor emplear engranes helicoidales dobles. Un engrane helicoidal doble, del tipo conocido como espina de pescado, equivale a dos engranes helicoidales con sentidos opuestos, montados lado a lado en el mismo eje. Estos engranes desarrollan reacciones de empuje opuestas y por lo tanto cancelan la carga de empuje. Los ángulos de hélice por lo común son mayores en el caso de los engranes de espina de pescado, que para los engranes helicoidales simples, debido a la ausencia de las reacciones de empuje. En la tabla siguiente mostrada, se enumeran las proporciones estándar de dientes de engranes helicoidales. Las proporciones de los dientes se basan en el ángulo normal de presión, dichos ángulos están estandarizados de la misma forma que para los engranes rectos. Aunque hay excepciones, el ancho de la cara de los engranes helicoidales debe ser de al menos 2 veces el paso axial, a fin de obtener una buena acción del engrane helicoidal.